La azafata me entregó una tarjeta de embarque diferente y susurró: «No querrás subir a ese avión. Créeme, Daniel Cortés», sin siquiera darme tiempo a mirar el nuevo billete. «Te vi en las noticias antes de la audiencia». Mi hermana trabajaba en los juzgados hasta hace 3 días. Sus manos temblaban mientras presionaba la tarjeta de embarque en mi palma. «Esos hombres en clase ejecutiva están en tu vuelo original. No son hombres de negocios. Debes tener mucho cuidado». Mi sangre se heló. Hacía 8 meses que nadie me llamaba Daniel Cortés. Ese nombre había sido enterrado, borrado, reemplazado por Marcos Ruiz desde Barcelona. Soy perito de seguros, una vida aburrida, un rostro olvidable, del tipo que se pierde entre la multitud y nunca aparece en los titulares. Era imposible que me reconocieran. «Creo que hay un error», comencé, pero me interrumpió. «Puerta 23, no la 15. Vuelo IB 892 a Sevilla, no a Málaga». Su voz apenas era audible entre el ruido del aeropuerto. Pasajeros con maletas pasaban junto a nosotros, los anuncios resonaban por los altavoces. Y mi nombre no es Elena Torres, aunque así lo diga mi identificación. Soy Sara León. Mi hermana era la inspectora Ana León. El nombre me golpeó como un puñetazo físico. La inspectora León fue mi primer contacto cuando entré en el programa de protección de testigos. Me había prometido que valía la pena testificar contra Ricardo Navarro, que la justicia prevalecería, que las personas buenas me mantendrían con vida hasta ver la condena. Hace 4 días la encontraron muerta en su coche. Una noche lluviosa y fría, accidente de un solo vehículo. Sin testigos. Ana murió, dije, las palabras como vidrio en mi garganta. Fue asesinato disfrazado de accidente, pero yo lo sé mejor. La sonrisa profesional de azafata de Sara nunca vaciló, pero lágrimas se acumulaban en sus ojos. Aunque parecía muy triste, intentaba no demostrarlo. Me llamó la noche antes de morir. Dijo que había encontrado algo relacionado con tu caso, que alguien desde dentro estaba filtrando información a la organización. Estaba asustada. Por primera vez en su carrera realmente asustada. Necesitaba apoyo, pero yo no pude dárselo. El terminal del aeropuerto de repente se sintió más pequeño, más sofocante. Las paredes comenzaban a cerrarse sobre mí. Las cámaras de seguridad vigilaban cada movimiento. Los letreros de salida podrían haber estado pintados en la pared por el beneficio que me proporcionarían. Llevaba 8 meses huyendo de la organización de Ricardo Navarro, desde el día en que presencié su ejecución de 3 jefes de policía en el almacén de Vallecas. La audiencia comenzaría en 10 días. Yo era el único testigo que aún respiraba. Estaba empezando a sentir que mi turno estaba llegando. «¿Cómo me reconociste?», pregunté, aunque temía parte de la respuesta. Sara ajustó algo en su uniforme, manteniendo la ilusión de que esto era una interacción rutinaria de servicio al pasajero. «Porque Ana me contó todo sobre ti y me mostró tu foto. Estaba preocupada por ti. Dijo que los agentes bajo tu protección parecían tensos, actuaban como si no confiaran en sus propios sistemas, y también porque reconocía a uno de los hombres en clase ejecutiva». Sacó su teléfono fingiendo revisar algo oficial, pero giró la pantalla hacia mí. La foto de vigilancia de un hombre de ojos pálidos con una cicatriz que iba desde su oreja izquierda hasta su mandíbula. Javier Molina. Ana lo tuvo bajo vigilancia durante 6 semanas. Experto en accidentes a 10.000 metros de altura, ataques cardíacos, reacciones alérgicas, intoxicación alimentaria, el tipo de cosas que no levantan sospechas a 30.000 pies de altura. Mis rodillas se sintieron débiles. Había sido tan cuidadoso, había seguido todos los protocolos que los inspectores me dieron. No debería haber pasado por alto ningún detalle. Nueva identidad, nuevo pasado, nuevos hábitos. Incluso cambié mi forma de caminar, la manera de sostener mis hombros. En resumen, me había convertido en una nueva persona. Encontrarme era casi imposible. Pero de alguna manera aún así me encontraron. Hay un segundo hombre con él, continuó Sara deslizando a otra foto. Miguel Herrera, experto en explosivos. Si Molina no puede hacerlo parecer natural, Herrera lo hace parecer un fallo mecánico. Problemas del motor, fallas en la presión de cabina, error del piloto. Miré hacia la puerta 15, donde los pasajeros ya estaban abordando el vuelo IB 892 a Málaga. Gente común y corriente yendo a sus familias, reuniones de negocios, vacaciones. Ninguno sabía que compartirían el avión con asesinos profesionales. Ninguno sabía que su vuelo había sido elegido como escenario para mi ejecución. La vida es extraña. Tal vez viajaban de vacaciones, tal vez de visita, tal vez por negocios. Encontrarse con tal escena era casi imposible.
¿Por qué me ayudas?, pregunté. Si mataron a Ana, ayudarme también te pone en la mira. Esto es muy peligroso para ti. La sonrisa de Sara finalmente se quebró. Por un momento vi el dolor y la ira que escondía detrás de su máscara profesional, porque Ana murió creyendo que la justicia importaba. Pensó que si suficientes personas buenas hacían bien su trabajo, el sistema funcionaría, pero no lo hizo. Tal vez era demasiado ingenua y de corazón puro. Pero también era valiente, y tal vez si puedo mantenerte con vida hasta que testifiques, su muerte tendrá significado. La muerte de Ana no habrá sido en vano. La tarjeta de embarque en mi mano mostraba la puerta 23, vuelo IB-892 a Sevilla. Diferente aerolínea, diferente destino, diferente hora de salida. Sara de alguna manera había accedido al sistema informático y me había trasladado a un vuelo que nadie tenía en el radar. Pero esta era una solución temporal a un problema permanente. ¿Qué podría hacer cuando vinieran por mí? Esa era mi pregunta. Eventualmente lo descubrirán, dije, mirando las cámaras de seguridad, los sistemas electrónicos que rastreaban cada transacción, cada movimiento. Siempre hay un rastro digital, lo sé. Por eso ambos necesitamos desaparecer después de esto. Tengo días de vacaciones acumulados. Mi supervisor cree que voy a Las Vegas por un largo fin de semana. Para cuando se den cuenta de lo que hice, ya nos habremos ido. Me entregó un pequeño trozo de papel junto con la tarjeta de embarque. Mi tío tiene una casa de montaña en los Pirineos, completamente alejada de cualquier asentamiento y fuera de la red. Sin internet, sin cobertura móvil. Podemos escondernos allí hasta la audiencia. Es un lugar frío para vivir. El altavoz crepitó. Última llamada para el vuelo IB-892 a Málaga, salida por la puerta 15. Observé a los últimos pasajeros apresurándose hacia la puerta, ambos vestidos con trajes caros, moviéndose con la gracia depredadora de cazadores furtivos, Molina y Herrera esperando completar su misión en algún lugar sobre el Mediterráneo. ¿Y tu trabajo? ¿Qué pasará con tu vida aquí?, le pregunté a Sara. ¿Qué vida? Ana era la única persona que me quedaba en mi familia. Era mi todo. Ahora me había quedado sin nadie. Este trabajo apenas alcanza para vivir. Y ahora sé que la gente para la que trabajo no puede proteger a sus empleados de los criminales. Se estiró y se quitó su identificación de azafata, arrojándola a un basurero cercano. A veces tienes que elegir entre estar seguro y hacer lo correcto. Caminamos juntos hacia la puerta 23, dos personas cuyas vidas habían sido destrozadas por fuerzas fuera de su control. Pero mientras atravesábamos el terminal, comencé a notar cosas que elevaron aún más mi paranoia. El hombre leyendo el periódico cerca de la cafetería había estado en 3 lugares diferentes en los últimos 10 minutos. La mujer hablando por teléfono miraba constantemente en nuestra dirección. Estas situaciones captaron mi atención. Las señales con las manos entre los guardias de seguridad no eran parte del protocolo estándar del aeropuerto. Sara, dije en voz baja, creo que tenemos un problema más grande que 2 sicarios en un avión. Siguió mi mirada y vio lo que yo veía. Una red de vigilancia, observadores, posiciones cuidadosamente coordinadas de personas que actuaban como pasajeros o personal del aeropuerto. Eran más de uno. ¿Cuántos hay?, preguntó. Demasiados. Todo esto fue planeado desde el principio. Sabían que estaríamos en este terminal en este momento. Ya habían averiguado todo sobre mí. El vuelo a Málaga era solo una opción. Tienen planes de respaldo, equipos de respaldo, probablemente vuelos de respaldo. Sentí el peso de ojos invisibles observando cada uno de nuestros movimientos. Sara me agarró del brazo, guiándome hacia un corredor de servicio marcado como «Solo personal autorizado». Pasó su tarjeta de empleada y entramos en un laberinto de pasillos estrechos, áreas de mantenimiento y salas de descanso para empleados. «Hay algo más», dijo, mientras nos apresurábamos por los pasillos estrechos. Algo que Ana descubrió antes de morir. ¿Qué tipo de cosa? Tu superior, el inspector jefe Luis Ortega. Ana descubrió que ha estado filtrando información a Ricardo Navarro durante los últimos 2 años. No solo sobre ti, sino sobre otros testigos también. Encontró registros bancarios que mostraban pagos de empresas fachada controladas por la organización. Iba a denunciarlo a la mañana siguiente. El inspector jefe era culpable. Ana murió antes de poder denunciarlo. Necesito vengar a Ana. Ana no debe morir por nada. Necesito protegerte. Debemos hacer justicia. Confío en ti, juntos podemos superar esta situación. Debemos hacerlo. El corredor parecía extenderse infinitamente frente a nosotros. Las luces fluorescentes del techo zumbaban. El olor de productos de limpieza industriales picaba mi nariz. Ortega había sido mi salvavidas durante 8 meses. La única persona en quien confiaba completamente.
El hombre que prometió que el sistema me protegería, que estaría a salvo si tenía el coraje de testificar. Había sido engañado. Cada casa segura, cada nueva identidad, cada reubicación, dije, mientras la magnitud de la traición me golpeaba como un tren de carga. Les estaba dando todo, no solo dando, vendiendo. Ana encontró evidencia de al menos 12 testigos que desaparecieron bajo la protección de Ortega. La policía piensa que surgieron por casualidad, que sus identidades fueron expuestas por mala suerte o errores descuidados. Pero Ana entendió el patrón. Ortega era un asesino. Ortega necesitaba ser castigado. Llegamos al ascensor de servicio que nos llevaría al nivel del garaje. Mientras esperábamos que llegara, Sara sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes. Estos son de Ana, de la noche antes de morir. Mira las marcas de tiempo. Los mensajes pintaban un cuadro de creciente terror. Ana no solo había descubierto la traición de Ortega, sino evidencia que apuntaba a una conspiración mayor dentro del sistema federal. Jueces que rechazaban casos sin razón aparente. Los jueces podrían estar involucrados. Fiscales que presentaban mociones que debilitaban sus propios casos. Jefes de policía que parecían perder evidencia crítica en momentos oportunos. Tal vez estaban bajo amenaza. Todo el sistema ha sido comprometido, dijo Sara mientras se abrían las puertas del ascensor. No solo un inspector jefe corrupto, sino una red de personas trabajando para la organización. Ana lo llamó un cáncer que se había extendido a todos los niveles de las fuerzas del orden. El garaje estaba iluminado de manera irregular y mayormente vacío. Sara me llevó a su coche, un sedán viejo que parecía haber visto mejores décadas. Pero mientras manipulaba las llaves, noté algo que heló mi sangre. Marcas de neumáticos frescas en el polvo cerca del espacio de estacionamiento. Alguien había estado aquí recientemente. Alguien que sabía exactamente qué coche buscar. «Sara, no lo hagas», comencé a decir. Pero era demasiado tarde. Ya había abierto la puerta del lado del conductor. Ya todo era demasiado tarde. Sara había abierto la puerta. Tuvimos mucha suerte. La explosión no fue grande, solo lo suficiente para destruir el coche y matar a todos dentro. La explosión nos lanzó hacia atrás a ambos. Nuestros oídos zumbaban. Estábamos entre escombros. Sara estaba inconsciente, sangre corriendo por su frente. Yo había chocado contra la pared, pero podía moverme, y los pasos que se acercaban significaban que no había tiempo para ayuda médica. Teníamos que huir de inmediato. Empezamos a escuchar que venían hacia nosotros. Se movían muy rápido. Eran como soldados especialmente entrenados. 3 hombres salieron de detrás de columnas de concreto, avanzando hacia nuestra posición con precisión militar. No era seguridad del aeropuerto, no eran policías respondiendo a la explosión. Estos eran profesionales, el equipo de limpieza enviado para terminar lo que Molina y Herrera habían comenzado. Justo entonces logré ponerme de pie, medio cargué, medio arrastré a Sara hacia el hueco de la escalera. Mis oídos aún zumbaban por la explosión. Mi espalda dolía mucho. Detrás de nosotros podía escuchar a los hombres coordinando su búsqueda, hablando una mezcla de español acentuado con palabras en ruso. No tenían prisa, sabían que no teníamos a dónde escapar. Estábamos atrapados. El hueco de la escalera subía de regreso al terminal, pero ese camino estaba bloqueado por más hombres. Abajo conducía a un sótano que albergaba equipo mecánico y montacargas. Elegí abajo, esperando encontrar otra salida, sabiendo que cada segundo contaba. Sara necesitaba recuperar la conciencia. No podía manejar esta situación solo. Estaba muy cansado. Sara comenzaba a recuperar la conciencia cuando llegamos al sótano. «¿Qué pasó?», murmuró tocando el corte en su frente. «Habían puesto una bomba en tu coche. Una pequeña, suficiente para matarnos si entrábamos. Estaban vigilando tu coche, esperando que intentáramos escapar. Te advertí, pero ya todo era demasiado tarde». La ayudé a ponerse de pie, revisando si había heridas graves. «¿Estás bien? ¿Puedes caminar?», asintió, aunque claramente conmocionada. «¿Dónde estamos?». «Sótano. Área de carga, salas de máquinas, probablemente algún tipo de túnel de servicio que conecta con otras partes del aeropuerto. Miré el laberinto de tuberías y líneas eléctricas. Necesitamos encontrar otra salida y tenemos que hacerlo rápido». Los hombres venían detrás de nosotros. Había visto al menos 3 personas. Pasos pesados resonaron desde el hueco de la escalera detrás de nosotros. Habían descubierto hacia dónde fuimos y nos seguían metódicamente, revisando cada habitación, cada posible escondite. Cazadores profesionales rastreando presa herida. «Por aquí», dijo Sara, señalando un túnel de servicio marcado con señales que indicaban que iba al edificio terminal principal. «Si podemos llegar a áreas públicas, no podrán dispararnos sin testigos. Necesitamos mezclarnos entre la gente». Atravesamos el túnel tan rápido como el estado de Sara lo permitía. Su sangrado comenzaba a aumentar. Las paredes estaban cubiertas de cables y tuberías, el aire espeso con el zumbido del equipo eléctrico.
Después de pasar unos cientos de metros, había teléfonos de emergencia y equipo de seguridad contra incendios, recordándonos que aún estábamos dentro de los límites de la civilización. Aunque se sentía como si estuviéramos arrastrándose por las entrañas de una bestia mecánica, a mitad del túnel, Sara me agarró del brazo y me jaló dentro de una sala eléctrica. «Escucha», susurró. «¿Oyes los sonidos?» En ese momento me sentí muy mal. Estábamos atrapados. Pasos de nuevo, pero esta vez desde adelante, no desde atrás. Se habían dividido enviando equipos a ambos extremos del túnel. Estábamos atrapados en el medio, sin ningún lugar a donde ir excepto más profundo en la infraestructura mecánica del aeropuerto. «Hay algo que debo decirte», dijo Sara, su voz apenas audible sobre el ruido ambiental. Ana no solo descubrió la traición de Ortega, entendió por qué la organización quiere matarte tanto. No se trata solo de los asesinatos del almacén. ¿Qué quieres decir? Los 3 jefes de policía que viste matar a Ricardo Navarro no eran objetivos aleatorios. Estaban investigando algo más grande, algo que va más allá del crimen organizado. Sara sacó su teléfono y mostró una serie de fotos que Ana había tomado. Documentos, registros financieros, manifiestos de envío. Estaban rastreando operaciones de lavado de dinero que vinculaban a la organización con negocios legítimos, campañas políticas, incluso contratos gubernamentales. Las fotos mostraban una red de corrupción donde mi testimonio parecía un pequeño detalle en una conspiración mucho mayor. Contratistas de defensa, campañas parlamentarias, proyectos de infraestructura. La organización no era solo una organización criminal. Era un socio oculto en docenas de empresas legítimas. Tu testimonio sobre los asesinatos del almacén es solo el comienzo, continuó Sara. Si Navarro va a juicio, si decide cooperar con los fiscales para reducir su sentencia, podría exponer toda la red. Cientos de millones de euros, docenas de personas prominentes, el tipo de escándalo que derriba gobiernos. Los pasos se acercaban desde ambas direcciones. Ahora podía escuchar sus voces, los hombres coordinando su búsqueda con susurros profesionales. Tal vez nos quedaban 2 minutos antes de que llegaran a donde nos escondíamos. Teníamos que apurarnos. ¿Hay otra salida de aquí?, pregunté mirando el laberinto de tuberías y conductos. Sara examinó el diseño del túnel pasando sus manos por las paredes. «Pozo de mantenimiento», dijo señalando un panel cerca del techo. «Debe conectar con el sistema de ventilación. Si podemos entrar en los conductos de aire, podemos llegar a una parte diferente del edificio». Esto parecía una muy buena idea, pero ¿cómo iba a caber allí? Para mí era un poco problemático. La levanté primero, luego me metí en el estrecho pozo. El espacio apenas era suficiente para un cuerpo humano, lleno del olor a polvo y aire rancio, pero el aire se movía, lo que significaba que de alguna manera estaba conectado con el mundo exterior. Nos arrastramos por los conductos de aire durante lo que parecían horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. El metal gemía bajo nuestro peso, y cada intersección nos forzaba a tomar decisiones sobre qué dirección podría llevarnos a la seguridad. Finalmente, llegamos a una rejilla que daba a lo que parecía una rampa de carga. La rampa de carga estaba animada con entregas de transporte y vehículos de servicio del aeropuerto. Actividad normal, gente normal haciendo sus trabajos normales. Bajamos del pozo de ventilación e intentamos mezclarnos con los trabajadores. Solo 2 empleados más del aeropuerto teniendo un mal día. «Necesitamos transporte», dijo Sara mirando los diversos vehículos. «Algo que no puedan seguir de inmediato». Cerca de la rampa de carga había una furgoneta de reparto estacionada. El motor estaba en marcha, el conductor no estaba a la vista. Me deslicé al volante mientras Sara subía al asiento del pasajero. La furgoneta estaba cargada con suministros de comida para aerolíneas. Nada lo suficientemente valioso como para justificar lanzar una operación grande. Salimos del complejo del aeropuerto hacia la autopista. Ambos revisábamos constantemente nuestros espejos en busca de señales de persecución. La furgoneta era lenta y torpe, pero anónima. Solo otro vehículo comercial más en el tráfico. «¿Ahora a dónde vamos?», preguntó Sara. «El inspector jefe está comprometido. Tu superior probablemente piensa que estoy muerta, y ambos somos fugitivos de ambos lados de la ley. No podemos confiar en nadie. ¿Pero conoces a alguien? Necesitamos a alguien que nos ayude. No podemos superar esta situación solos. Hay alguien con quien necesito contactar», dije, sacando el teléfono desechable que había guardado para emergencias. «Un periodista que investiga la corrupción federal. Si podemos hacer llegar nuestra historia a él, si puede verificar lo que Ana descubrió, tal vez podamos exponer toda la red antes de que nos maten. Así podemos mantener viva la memoria de Ana». Marqué un número que había memorizado meses atrás. Carlos Ortiz, periodista de investigación en El País. Había escrito artículos sobre la infiltración del crimen organizado en negocios legítimos, corrupción en las fuerzas del orden.
Si había alguien que creería nuestra historia y tuviera los recursos para investigarla adecuadamente, era él. Confiaba mucho en él. Sería ridículo pensar que alguien más que Carlos podría manejar esto. Carlos Ortiz. Carlos Ortiz. Soy Daniel Cortés, el testigo en el caso Ricardo Navarro. Tengo información sobre corrupción federal, sobre agentes del orden trabajando para el crimen organizado. Gente está intentando matarme para evitar que hable. Necesito tu ayuda. Hay una oficial de policía conmigo. Ambos estamos heridos. ¿Puedes ayudarnos? Tenemos información muy importante. Hubo una larga pausa. ¿Dónde están? Conduciendo al norte desde el aeropuerto. Sara León está conmigo. Su hermana, la inspectora Ana León, fue asesinada hace 3 días por investigar la corrupción. Conozco la muerte de la inspectora León. Circunstancias sospechosas, pero el informe oficial dice accidente. La voz de Ortiz era cautelosa pero interesada. ¿Qué tipo de información tienen? Grabaciones de audio, documentos financieros, evidencia que muestra que el inspector jefe Luis Ortega ha estado vendiendo información de testigos a la organización. Evidencia de una conspiración mayor que involucra a jueces, fiscales, jefes de policía. El tipo de historia que termina carreras y envía gente a prisión de por vida. Podría ser muy bueno para tu carrera y para nosotros. Tenemos más información. Por nuestra seguridad, no es posible compartirla contigo ahora mismo. Necesitamos reunirnos lo antes posible. ¿Pueden llegar a Madrid? Tengo un lugar de reunión seguro. Podemos examinar la evidencia. Verificar las afirmaciones de manera independiente. Estaremos allí en 8 horas, dije. Luego colgué y destruí el teléfono. Sara había estado escuchando la conversación y su expresión era sombría. Te das cuenta de que esta es nuestra única oportunidad, ¿verdad? Si este periodista no puede ayudar, si la historia no sale a tiempo, moriremos. Lo sé. Pero esconderse para siempre no es una opción. Eventualmente nos encontrarán, sin importar cuán cuidadosos seamos. La única forma de sobrevivir es exponer la verdad, hacer que matarnos sea más peligroso que dejarnos vivos. ¿Tenemos otra opción aparte de Carlos? Condujimos desde la tarde hasta el anochecer, cambiando de vehículo 2 veces para evitar ser rastreados. Sara usó sus conexiones de aerolínea para conseguir otro autobús tarde en la noche a Toledo, luego a Madrid. Para la mañana estábamos exhaustos, paranoicos, pero aún vivos. Habíamos vendado nuestras heridas. Carlos Ortiz nos encontró en una cafetería en el centro, pero después de 10 minutos de conversación sugirió mudarnos a un lugar más seguro. Su oficina en el periódico había sido allanada 2 veces en el último mes y había recibido amenazas relacionadas con su investigación sobre corrupción federal. No podíamos reunirnos en la oficina. La organización criminal estaba en todas partes. Hay una casa segura, dijo, guiándonos a su coche. Usada por periodistas trabajando en historias sensibles. Fuera de los libros, financiada por una fundación que apoya el periodismo de investigación. El tipo de lugar donde las fuentes pueden hablar libremente sin preocupaciones de vigilancia. La casa segura era un apartamento modesto en un barrio residencial lleno de equipo de grabación, escáneres de documentos y sistemas de comunicación seguros. Ortiz pasó 3 horas examinando la evidencia que Sara y yo trajimos, haciendo preguntas detalladas, cruzando información con su propia investigación. Esto es más grande de lo que pensé, dijo finalmente. La red de corrupción que han descubierto se vincula con casos que he estado investigando de manera independiente. Contratos de defensa otorgados a empresas con conexiones con la organización. Proyectos de infraestructura que solo existen en papel. Campañas políticas financiadas con dinero lavado. Sacó una carpeta gruesa llena de su propia investigación. He estado rastreando patrones financieros sospechosos durante 18 meses. Pero nunca tuve una fuente interna para confirmar lo que realmente estaba sucediendo. Tu testimonio combinado con la investigación de Ana completa las piezas faltantes. Fue muy bueno que vinieran a mí. Juntos podemos lograr justicia. ¿Cuánto tiempo para publicar?, preguntó Sara. La historia básica, las acusaciones de corrupción, evidencia de intimidación de testigos. Puede estar en línea en 6 horas. La investigación completa llevará semanas. Pero el primer informe debería ser suficiente para desencadenar investigaciones federales que no se pueden enterrar. Ortiz ya estaba escribiendo en su portátil, organizando la evidencia, preparando el artículo que expondría la conspiración. Pero mientras trabajaba seguía pensando en la gente que nos cazaba, asesinos profesionales con recursos ilimitados y conexiones en todo el sistema federal, incluso si la historia de Ortiz se publicaba, incluso si desencadenaba investigaciones y arrestos. ¿Sería suficiente para mantenernos con vida? Eran muy poderosos y conforme pasaban las horas empecé a pensar que nos encontrarían. Éramos solo 3 personas contra una organización. ¿Hay algo más?, dije, interrumpiendo el trabajo de Ortiz.
Los asesinatos del almacén que presencié, la razón por la que estoy testificando contra Ricardo Navarro, eso fue solo el comienzo. Los 3 jefes de policía que vi matar estaban investigando algo que podría derribar toda la red. Ortiz levantó la vista de su portátil. ¿Qué estaban investigando? Envíos de armas desaparecidos de una base militar en Toledo. Equipo militar, de alta calidad que se suponía que sería destruido, pero en su lugar fue vendido a la organización. Los jefes rastrearon la venta hasta un consorcio de contratistas de defensa y funcionarios federales que han estado saqueando depósitos militares durante años. La habitación se quedó en silencio cuando se entendieron las implicaciones. Esto ya no se trataba solo de lavado de dinero o intimidación de testigos. Se trataba de seguridad nacional, armas que podrían usarse para terrorismo o venderse a gobiernos extranjeros hostiles. Esta situación comenzó a preocuparnos. ¿Realmente 3 personas podían lograr esto? Necesito hacer algunas llamadas, dijo Ortiz, alcanzando su teléfono seguro. Esta historia es demasiado grande para un solo periódico. Necesitamos coordinar con otros periodistas, otras agencias, asegurar que la información salga a través de múltiples canales al mismo tiempo. ¿No sería esto muy arriesgado?, pregunté. Mientras Ortiz hacía sus llamadas, Sara y yo intentamos entender en qué se habían convertido nuestras vidas. Hace 48 horas yo era un testigo anónimo preparándose para una audiencia rutinaria de crimen organizado. Ahora éramos fugitivos escondiéndonos de asesinos mientras intentábamos exponer una conspiración que llegaba a los niveles más altos del gobierno. ¿Crees que saldremos vivos de esto?, preguntó Sara mirando el horizonte de Madrid. Mi voz temblando, no tenemos otra opción, debemos intentarlo, dije. Por Ana, por los otros testigos que no pudieron, por los jefes que murieron tratando de investigar esto. Alguien tiene que decir la verdad, aunque nos cueste todo. Ortiz terminó sus llamadas y volvió a su portátil, escribiendo frenéticamente. La historia sale en 2 horas, dijo. Publicación coordinada entre 5 organizaciones de noticias, diferentes, copias de toda la evidencia distribuidas a agencias federales no comprometidas. Esta noche, todos sabrán lo que está pasando. La felicidad en mi rostro en ese momento era indescriptible. Nos salvaríamos. Pero esas 2 horas se sintieron como el tiempo más largo de mi vida. Cada sonido afuera nos sobresaltaba. Cada coche que se desaceleraba frente al edificio nos hacía revisar las ventanas. Estábamos tan cerca de exponer la verdad, pero también tan vulnerables a la gente que mataría para mantenerla en secreto. Necesitábamos ayuda. Exactamente a las 6 de la tarde, la historia de Carlos Ortiz salió al aire. Red de corrupción. Federal expuesta, inspector jefe, fiscales acusados de trabajar con crimen organizado. En minutos se estaba compartiendo en redes sociales, siendo recogida por otras organizaciones de noticias, creando el tipo de atención que no se podía ignorar o suprimir. Ahora todos conocían esta noticia. La organización había sido expuesta. Estaban felices. Pero nuestra celebración fue breve. El teléfono seguro de Ortiz sonó, y su expresión se volvió sombría mientras escuchaba a quien llamaba. Encontraron la casa segura, dijo después de colgar. Agentes federales están en mimos intucintos. Camino, pero no sabemos si son los buenos o parte de la red de corrupción. Necesitamos irnos ahora. Tomamos la evidencia esencial y escapamos por la salida trasera mientras grandes vehículos negros se detenían frente al edificio. Los mismos vehículos que nos rodearon en el aeropuerto. La misma coordinación profesional, que sugería que esto no era una operación legítima de las fuerzas del orden. ¿A dónde vamos?, preguntó Sara mientras corríamos por callejones y calles laterales. Oficina de campo de seguridad, dijo Ortiz. Conozco a un inspector allí que ha estado investigando la corrupción de manera independiente. Si podemos llegar a él, si podemos confiar en él, tal vez podamos vivir lo suficiente hasta que se abra una investigación completa. Empezamos a correr. Pasamos por callejones estrechos y avenidas. La inspectora Silvia Ramos nos encontró en el edificio de seguridad, pero en lugar de llevarnos adentro, señaló el garaje de estacionamiento y nos dijo que subiéramos a su vehículo personal. La oficina está comprometida, dijo. Demasiadas personas con lealtades cuestionables, demasiadas oportunidades para que la información se filtre a los lugares equivocados. ¿A dónde vamos?, pregunté. Casa segura. Una real esta vez. No está en ningún registro oficial. Financiada con un presupuesto negro que solo 3 personas conocen. Ramos condujo por el tráfico de Madrid con la confianza de alguien que había hecho esto antes. He estado investigando la red de corrupción durante 2 años, construyendo casos independientes, esperando el momento adecuado para actuar.
Tu historia combinada con el reportaje de Ortiz nos da la munición que necesitábamos. La Casa Segura Real era un apartamento fortificado en un área industrial con cámaras de seguridad, ventanas blindadas y equipo de comunicación que no se podía rastrear o seguir. Ramos explicó que trabajaba con un pequeño grupo de agentes federales que se dieron cuenta de que los canales normales no se podían confiar. ¿Cuántos más hay?, preguntó Sara. 12 personas distribuidas en diferentes agencias. Seguridad, Seb Black. Incluso algunas personas en el Servicio de Inspección General que se dieron cuenta de lo que Ortega estaba haciendo. Ramos sacó un organigrama detallado que mostraba la red de corrupción. El inspector jefe Ortega era solo un nodo en una red que incluía jueces federales, fiscales, oficiales de seguridad de alto rango e incluso un diputado que formaba parte del Comité de Justicia. La organización no solo había sobornado a algunos funcionarios, había capturado sistemáticamente un segmento completo del sistema de justicia federal. ¿Por qué no actuaron contra ellos antes?, pregunté. Porque están muy bien conectados, muy bien protegidos. Cualquier investigación que apunte solo a algunos de ellos sería bloqueada o enterrada por sus aliados. Necesitábamos la pistola humeante, algo tan obvio e innegable que incluso sus protectores no pudieran ignorarlo. Ramos señaló mi nombre en el gráfico. Tu testimonio sobre los asesinatos del almacén es esa pistola humeante. Cuando Ricardo Navarro sea detenido, cuando comience el juicio, la presión los forzará a cometer errores. Pero mientras hablaba me di cuenta de que el juicio podría nunca suceder. Si la red de corrupción era tan extensa como afirmaba Ramos, si llegaba tan alto como sugería, entonces las personas poderosas tenían todas las razones para asegurarse de que yo nunca llegara a una sala de audiencias. Intentarán matarme antes de que comience el juicio, dije. No pueden arriesgarse a que yo testifique, a que Navarro decida cooperar con los fiscales. Lo sé. Por eso estamos adelantando el juicio. En lugar de 10 días, comienza en 72 horas. Moción de urgencia, jurado de urgencia. El tipo de velocidad que no le da tiempo a la red de corrupción para organizar una respuesta. Ramos me mostró un documento judicial presentado hace una hora. La jueza Eva Ortiz preside. Una de las pocas jueces federales de las que estamos seguros que no está comprometida. Teníamos que sobrevivir 72 horas. 72 horas. 3 días para sobrevivir, evitar asesinos, llegar a una sala de audiencias donde finalmente pudiera decir la verdad sobre lo que vi. Parecía tanto imposiblemente largo como aterradoramente corto. Pero no duraría nada. El primer intento de asesinato en nuestras vidas llegó 6 horas después. Un equipo de ataque preciso que violó la seguridad de la casa, segura como si estuviera hecha de papel. Armas de grado militar, equipo de visión nocturna, coordinación que sugería entrenamiento y planificación extensivos. Sabían exactamente dónde estábamos, cuántas personas había en el edificio. Pero la inspectora Ramos se había preparado para esta posibilidad. Rutas de escape ocultas, sistemas de seguridad de respaldo, planes de emergencia que se activaban en el momento en que las defensas primarias se veían comprometidas. Tuvimos mucha suerte de encontrar a Ramos. La inspectora era exitosa en su trabajo, y era alguien que la organización no había podido capturar. Escapamos, a través de un túnel que conectaba con el sistema de alcantarillado de la ciudad, emergiendo 6 cuadras más allá, donde esperaba otro vehículo de seguridad. Ya no solo están tratando de matarnos, dijo Ramos, conduciendo rápidamente por las calles vacías. Están tratando de destruir toda la evidencia, eliminar a todos los que saben sobre la red de corrupción. Esto es desesperación, el tipo de respuesta de tierra quemada que ocurre cuando todo se desmorona. La segunda casa segura resistió 12 horas antes de ser descubierta. La tercera, 8 horas. La mañana del juicio nos escondíamos en un palacio de justicia federal, protegidos por el pequeño grupo de agentes en los que Ramos confiaba, rodeados por el tipo de seguridad normalmente reservada para visitas presidenciales. Pero incluso en el Palacio de Justicia, incluso rodeado de guardias armados y detectores de metales, podía sentir el peso de las amenazas invisibles. Funcionarios corruptos que podrían pasar cualquier punto de control de seguridad. Jueces que podrían desestimar cargos por razones procesales. Fiscales que podrían accidentalmente destruir evidencia clave. ¿Estás listo para esto?, preguntó Sara mientras esperábamos en una habitación segura adyacente a la sala de audiencias. Ya estaba muy cansado de esperar y mi corazón comenzó a latir muy rápido. No creo que nadie pueda estar realmente listo para algo así, dije. Pero lo haré de todas formas. Por Ana, por los jefes que murieron, por todos los que no llegaron hasta aquí. Necesito hacer esto. Nadie debería haber muerto en vano. Tenía que tener éxito por las personas inocentes que intentaron exponer a la organización. El juicio de Ricardo Navarro comenzó el jueves a las 9 de la mañana.
La sala de audiencias de la jueza Ortiz estaba llena de periodistas, agentes federales y espectadores siguiendo la historia de corrupción. Las cámaras de televisión estaban prohibidas, pero los dibujantes capturaban cada momento mientras comenzaba el juicio de crimen organizado más importante en décadas. Testifiqué durante 6 horas, llevando al jurado a través de cada detalle de lo que presencié en el almacén de Vallecas. La ejecución de 3 jefes de policía, las discusiones sobre ventas de armas, la brutalidad casual de hombres que trataban el asesinato como una transacción comercial. Ricardo Navarro se sentó en la mesa de la defensa, mirándome con el tipo de odio frío que prometía represalias si encontraba la oportunidad. Pero el momento más dramático llegó cuando la fiscal Elena Vargas llamó al inspector jefe Luis Ortega al estrado, el hombre que había sido mi superior, que prometió mantenerme a salvo, que vendía información sobre testigos a la gente que intentaba matarlos. Ortega intentó mantener su inocencia, pero la evidencia era abrumadora. Registros bancarios que mostraban pagos de empresas de la organización. Grabaciones de audio discutiendo ubicaciones de testigos con criminales conocidos. Testimonios de otros agentes que habían sospechado de su traición, pero no pudieron probarla. ¿Cuántos testigos murieron debido a la información que proporcionaste a la organización de Ricardo Navarro?, preguntó la fiscal Vargas. El abogado de Ortega objetó. Pero la jueza Ortiz permitió la pregunta. 12 personas que podemos probar, continuó Vargas. 12 personas que confiaron en que el sistema federal los protegería, que creyeron que hacer lo correcto los mantendría a salvo. ¿Cuánto pago recibiste por cada muerte? La sala estalló en gritos y caos. Los abogados de Navarro exigieron la anulación del juicio. El abogado de Ortega alegó abuso fiscal, pero la jueza Ortiz restauró el orden y permitió que el testimonio continuara. Por poco tiempo se desató un caos. El juicio duró 3 semanas. Testimonios de docenas de testigos, evidencia de corrupción que llegaba a los niveles más altos del gobierno, revelaciones que hacían titulares nacionales cada día. Sara testificó sobre el asesinato de Ana, sobre la investigación que le costó la vida a su hermana. Carlos Ortiz testificó sobre las amenazas que recibió mientras investigaba la historia. La organización era poderosa, pero nosotros éramos más fuertes. El número de personas del lado correcto era mayor que el número de la organización. Los buenos siempre estaban en todas partes. Al final, Ricardo Navarro fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Luis Ortega recibió 25 años por corrupción e intento de asesinato. 6 funcionarios federales más fueron acusados conforme la investigación se expandió, y se anunciaron audiencias parlamentarias para examinar las implicaciones más amplias de la red de corrupción. Pero la victoria vino a un costo que ni Sara ni yo pudimos anticipar. Nuestros rostros estaban en la televisión todas las noches. Nuestros nombres en los titulares de los periódicos. Nos convertimos en figuras públicas de una manera que hizo el anonimato imposible, la vida normal un recuerdo distante. Ahora la vida era muy difícil para nosotros. Nos habíamos vuelto demasiado reconocibles. En esta situación podríamos llamar la atención de las organizaciones. El programa de protección de testigos nos ofreció nuevas identidades. Pero ambos sabíamos que no sería suficiente. Demasiada gente nos había visto. Demasiados enemigos sabían cómo nos veíamos. Demasiados intereses poderosos querían venganza por lo que habíamos expuesto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara sentada en otra casa segura en una zona rural fuera de Toledo. Ahora desaparecemos de verdad, dije. No a través de canales oficiales, no con programas gubernamentales, sino en nuestros propios términos. Nuevos nombres, nuevos rostros, si es necesario. Nuevas vidas en lugares donde nadie conozca nuestra historia. Nunca volví a ver a Sara después de esa semana. Más tarde supe que se mudó a Europa, trabajando para una organización internacional de derechos humanos bajo un nombre que no conocía. Yo me mudé a un pueblo pequeño en Galicia. Encontré trabajo enseñando matemáticas en secundaria. Me convertí en el tipo de persona ordinaria que se mezcla con la vida del pueblo pequeño sin llamar la atención. La vida ahora era muy tranquila para mí. Me había acostumbrado a la calma. Había comenzado una nueva vida entre la lluvia y la vegetación. No veía mucha televisión, pero de vez en cuando encendía el televisor. A veces veo historias de noticias sobre casos de corrupción que surgieron del juicio de Navarro, funcionarios federales enviados a prisión, contratistas de defensa expuestos por facturación fraudulenta, campañas políticas forzadas a devolver donaciones de fuentes sospechosas. La red de corrupción que ayudamos a exponer continuó desenredándose durante años, enviando a docenas de personas a prisión y cambiando cómo las agencias federales de aplicación de la ley monitoreaban a su propio personal. Los buenos habían ganado. Las personas que murieron inocentemente no habían muerto en vano. Carlos Ortiz ganó el premio Pulitzer por su cobertura del caso. Lo merecía. Sin Carlos no habría sobrevivido.
La inspectora Ramos fue promovida a un puesto de inspección general enfocado en investigar la corrupción dentro de las agencias federales. La inspectora general era un hombre muy inteligente. Lo experimenté bastante bien mientras nos escondía y huíamos de la organización. La jueza Ortiz continuó presidiendo juicios de corrupción de alto perfil con la misma justicia e integridad que mostró durante el caso Navarro, aunque recibió amenazas de muerte durante meses. Los buenos siempre estaban ahí. Qué bueno que había personas que hacían bien su trabajo, pero la victoria era agridulce. Ana León nunca vio a sus asesinos enfrentarse a la justicia. Los 3 jefes de policía que murieron en el almacén de Vallecas nunca testificaron sobre el tráfico de armas que estaban investigando. Demasiada gente pagó con sus vidas por un sistema de justicia que se suponía debía proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Esta situación era muy triste. 5 años después, todavía miro por encima de mi hombro cuando camino por la calle. Reviso las cerraduras 2 veces antes de acostarme. Lo que viví dañó mi psicología. Todavía me pregunto si el próximo extraño que encuentre será alguien de mi pasado, alguien con una larga memoria y acceso a los recursos necesarios para vengarse. Los eventos vividos dejaron muchas huellas en mí, debido a los pasos que escuchaba al bajar las escaleras en la escuela, incluso cuando estaba sentado afuera en un café. Constantemente sentía la necesidad de revisar mis alrededores preguntándome, ¿hay alguien siguiéndome? Pero duermo mejor sabiendo que la verdad salió a la luz, que la red de corrupción fue expuesta, que otros testigos podrían tener una mejor oportunidad de supervivencia debido a lo que sacrificamos para asegurar que el sistema funcionara como debería.